Cordial saludo, querida tutora y compañeros. Me presento, mi nombre es Giselle Juliana Márquez Barbosa y el día de hoy vamos a hablar sobre el debate interactivo sobre la teoría contemporánea del sujeto, junto a mis compañeros Erika Alejandra, María Joana, Judy y Juan Diego. Cordial saludo para mi tutor y compañeros. Quiero hablar a esta hora acerca de las particularidades de la teoría contemporánea del sujeto según Alan Turing. Podemos decir que esta gira en torno a su reflexión sobre cómo el ser humano busca afirmarse como sujeto libre y autónomo en medio de los cambios sociales, culturales y tecnológicos, de la modernidad y de la desmodernización. Turing desarrolla esta teoría del sujeto en un contexto de crisis de la modernidad, cuando los grandes sistemas como lo era el Estado, la economía, la religión, ya no lograban orientar la vida de las personas. Entonces surge la desmodernización, es decir, la pérdida del sentido de los valores modernos. El sujeto se define en el esfuerzo por ser autor de su propia vida y resistir la manipulación o el control social. Entonces podemos concluir diciendo que para Alan Turing la teoría contemporánea del sujeto se centra en el ser humano que en medio de la crisis, de la modernidad y de la fragmentación cultural lucha por afirmarse como un ser libre, responsable y creador de sentido frente a las fuerzas que intentan reducirlo a objeto. Cordial saludo, mi nombre es Erika Alejandra Navarro Duarte. Bueno, dándole continuidad al debate, nos surge un interrogante muy importante, que es el cambio del paradigma social al cultural. Alan Turing dice que la transición entre un paradigma social y uno cultural se refiere a cómo las identidades y luchas sociales se están redefiniendo en términos culturales. El cambio del paradigma social al cultural implica que las luchas y la acción colectiva se desplazan de temas puramente económicos o de clase. Este es el paradigma social tradicional. Estos se desplazan hacia asuntos relacionados con la identidad, la calidad de vida, el medio ambiente y el reconocimiento cultural. Esto significa que en lugar de enfocarse primariamente en la redistribución de la riqueza, las personas se movilizan para defender su derecho a ser diferentes y a construir su propia historia, marcando el ascenso de la dimensión cultural como principal fuente de cambio, de conflicto y cambio social. El tránsito del paradigma social al cultural en Turing marca una profunda reorientación en cómo se entiende la sociedad y la acción colectiva, especialmente bajo el influjo de la desmodernización. En esta podemos analizar tres aspectos realmente importantes. Uno de ellos es el declive del paradigma social clásico. Este nos dice que el paradigma social tradicional, fuertemente asociado a la sociología marxista, priorizaba la lucha de clases centradas en la producción y la redistribución económica. El conflicto se entendía como una tensión entre el capital y el trabajo. Podemos también analizar el ascenso del paradigma cultural. Con la saturación de las promesas modernizadoras y las crisis de las instituciones, el foco se desplaza hacia la experiencia vivida, la identidad y la autonomía individual y colectiva. El conflicto ya no es solo sobre qué se posee, sino que sobre quién es y cómo se vive. También el que podemos analizar es la política de la identidad.
Este cambio cultural sitúa la lucha por el reconocimiento y la libertad personal en el centro de la acción social. Los nuevos movimientos sociales, lo que son los ecologistas, feministas, los de derechos civiles, no buscan tanto tomar el control de los medios de producción, sino transformar las normas culturales y los modos de vida que oprimen o invisibilizan identidades específicas. La desmodernización es un concepto utilizado por Touraine para describir cómo las estructuras sociales de la modernidad se empiezan a descomponer. Según Touraine, la desmodernización lo que hace es que el sujeto ya no se rija por las estructuras sociales antes establecidas, como la religión, como las instituciones públicas, sino que cada individuo busca su propia identidad, lo que hace que las estructuras sociales antes establecidas pierdan valor, hace que cada individuo constantemente se esté reconfigurando, que cada individuo constantemente esté haciendo cambios y que por lo general la visión que se tiene del mundo o del entorno social sea una visión individual y no colectiva, ya que la desmodernización lo que produce es una fragmentación en la sociedad donde ya no hay valores o estructuras establecidas, sino que hay un continuo cambio y donde es difícil hacer parte de un colectivo. La desmodernización lo que ha producido es que el individuo se sienta desorientado, que el individuo busque constantemente una identidad que no se rija a los estándares ya establecidos, como lo había mencionado anteriormente. Aplicación del concepto de sujeto en artículos de investigación. Si damos una mirada, diversos estudios aplican la teoría del sujeto para analizar fenómenos sociales contemporáneos. Touraine nos dice que el sujeto pasa de ser solo un individuo a un actor social que está en constante lucha y en un cambio no solamente cultural, sino social que le permite enfrentarse a diversas situaciones que se presentan en su día a día. Por otro lado, Betancourt nos habla de que el sujeto desafía distintos sistemas de exclusión, donde se reconstruye teniendo en cuenta las diferencias y los distintos sentidos desde la diversidad. Asimismo, Aponte Mora, en su artículo de investigación de los acueductos en zonas rurales de Colombia, nos presenta al sujeto como un actor social que no solamente está en defensa del agua, sino que también hace uso de sus valores, de sus tradiciones, pero nos presenta al sujeto como este individuo resistente a la exclusión. ¿Por qué lo hace de esta manera? Porque el sujeto en esta parte rural muchas veces no es tenido en cuenta, no se tiene en cuenta, digamos, el hecho de que él muestra sus habilidades, de qué puede hacer o de esas participaciones que él puede llevar a cabo en diferentes representaciones políticas. Por eso nos presenta al sujeto de esta manera como aquel que resiste, que es resiliente a los cambios y a la exclusión. Para finalizar, como nos podemos dar cuenta, todos estos trabajos nos muestran al sujeto como una categoría analítica clave para poder comprender lo que es la parte resistente, lo que es la resiliencia y lo que es la parte de la construcción, tanto social y cultural del mismo, en diversidad de contextos donde solamente no lo ven como un individuo que hace parte de una sociedad, sino como aquel actor social que está en constante cambio y en constante transformación social. Muchas gracias. En conclusión, a las respuestas de las preguntas anteriores, decimos que según Touraine, la teoría contemporánea del sujeto surge como respuesta a la crisis de la modernidad y la desmodernización de las sociedades actuales.
En un mundo dominado por los sistemas globales y técnicos que amenazan a la autonomía individual, el sujeto se convierte en el centro de la acción social y cultural. Este nuevo sujeto no busca solo transformar las estructuras económicas, sino reconstruir su identidad, sentido y libertad en medio de un cambio de paradigma donde la cultura sustituye a lo social como el eje del conflicto. Así, las luchas actuales por la identidad, el reconocimiento y la dignidad expresan resistencia del sujeto frente a la despersonalización del mundo contemporáneo. Muchas gracias.